Voy a leerles el plan Z, porque lo tengo aquí. Plan de movilización y operaciones para golpe de Estado. Nombre código Plan Z. Casos de aplicación del plan. ZA. Iniciación de golpe de Estado para conquistar el poder total e imponer la dictadura del proletariado contra la acción de una parte o la totalidad de las Fuerzas Armadas apoyada por grupos civiles. ZB. Muerte de Allende por atentado. ZC. Invasión externa con tolerancia o complicidad de Fuerzas Armadas internas o Fuerzas Civiles sediciosas. 2. Fuerzas populares. A. Organización de masas. B. Organización de partidos regionales y frentes. C. Aparato. D. Fuerzas Armadas leales. Principios básicos para el desarrollo del plan. 3. A. Obtener la dispersión de las fuerzas enemigas nacionalmente y en las ciudades importantes donde se opere en ellas. 3b. Ubicar teatros de operaciones en zonas favorables para los revolucionarios por el apoyo poblacional, concentración proletaria, por ventajas para control táctico de las grandes ciudades, por facilidades para la lucha callejera y barricadas. 3c. Desconcentrar las fuerzas de masas ante condiciones de superior poder de fuego enemigo, evitar luchas frontales decisivas. 3d. Concentrar fuerzas populares ante el retroceso, indecisión, debilidad o desmoralización enemiga para su eliminación. 4. Objetivos del plan. 4a. Descabezar los mandos superiores y de las unidades de las Fuerzas Armadas. 4b. Retención de unidades militares descabezadas en sus asientos en la capital y provincia. 4c. Control de accesos camineros, ferroviarios y aéreos a Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta. 4d. Ocupación y defensa de centros estratégicos. 4e. Cerco, hostigamiento y aniquilamiento de focos sediciosos y detención de sediciosos. 4f. Aseguramiento de comunicaciones entre gobierno y el pueblo. B. Mando político militar y fuerzas populares combatientes. 4g. Seguridad de Allende y dirigentes políticos y de masa. Cumplimiento de los objetivos, tareas y organización. 4a. Descabezar los mandos superiores y los de las unidades de las Fuerzas Armadas. Introducción. Será fundamental eliminar físicamente a los altos mandos y a los oficiales jefes de las unidades de las fuerzas enemigas para debilitar y desmoralizar la reacción desleal. En consecuencia, se aprovechará las reuniones y concentraciones propias de las fiestas patrias para actuar masivamente y en forma coordinada en todas las ciudades principales. A1. El mando regional empleará los núcleos especiales en la ciudad cabecera de su área respectiva para eliminar con armas de fuego a los oficiales con mando de tropa en los lugares de concentración de fuerzas de la parada militar el día 19 de septiembre. A2. Simultáneamente los GAP de la moneda e intendencias procederán a dar de baja a los generales, almirantes y otros altos oficiales que estarán reunidos asistiendo a un almuerzo oficial que ofrecerá el gobierno con motivo del Día del Ejército. A3. Las unidades militares descabezadas serán rápidamente controladas por los elementos leales que hemos logrado infiltrar en sus organizaciones. Deberá tenerse presente que la infantería de marina no tiene elementos nuestros, por lo que sus fuerzas deberán ser controladas cuanto antes por las unidades plegadas al plan. A4. Los guardias de vigilancia en los cuarteles deberán ser copadas y dominadas por organizaciones vecinales de lucha con la colaboración de elementos adictos e infiltrados previamente. En aquellos cuarteles en que se aprecie una mayor resistencia se emplearán los grupos especiales. En los buques, los infiltrados y colaboradores impedirán su zarpe y facilitarán posteriormente su captura. 4b. Retención de unidades militares desleales y guardias blancas en sus asientos de provincia. Introducción. Será objeto básico aislar las ciudades que son asientos de fuerzas militares para evitar concentración de ellas, especialmente Santiago, Valparaíso y Concepción, zonas que por sus características pueden inclinar la suerte de la lucha decisivamente. En consecuencia, las fuerzas populares de las ciudades con asiento de ciudades militares, de unidades militares no leales, impedirán a toda costa la salida de tales unidades desde su zona de erradicación y guardias blancas. Este objetivo se cumplirá incluso antes de verificar el plegamiento de la unidad respectiva al plan. B1. El mando regional aplicará plan de control para las masas de las carreteras circunvecinas a la ciudad, en forma inmediata a la recepción del aviso central de aplicación del plan. Medios a utilizarse por AGP, instrumentos de lucha popular, barricadas, obstáculos previstos, vehículos, carreteras, aceite desparramado, fogatas, etc. B2. Verificada la dificultad de plegar a la unidad respectiva al mando regional, aplicará plan de sabotaje bajo responsabilidad del I6 para cortar las vías de comunicaciones terrestres desde la ciudad e impedir uso de aeródromos.
Al respecto, se volarán puentes o pasos niveles clave, camineros o ferroviarios y se inutilizarán canchas de aterrizaje B2. Se aplicará notificada segunda fase Z. B3. El mando regional desarrollará inmediatamente plan de neutralización y captación de la unidad militar, con presencia activa de las masas ante los cuarteles. La propaganda será de rechazo patriótico a la sedición, unirse a su gobierno y al pueblo, no disparar contra su pueblo, etc. Dependiendo de la dimensión y organización de las fuerzas populares y cantidad y calidad de la fuerza enemiga, y comprobada su resistencia, se aplicará plan de copamiento y ocupación de la unidad para su eliminación y ocupación de su armamento. Responsabilidad plan AGP y L6. B4. Las ciudades asiento de sus unidades militares se constituirán en los centros de mandos regionales. Hacia ellos convergerán las fuerzas populares de las zonas vecinas de los pueblos adyacentes de las ciudades próximas, que no sean asientos de unidades militares. Se utilizarán toda clase de medios de transporte, para lo cual se decretará confiscación inmediata de medios colectivos de movilización, autos, camiones, etc. Las fuerzas populares convergentes ocuparán preferentemente los lugares de control caminero de la unidad de la ciudad asiento de mando regional. B5. Las fuerzas populares procederán al copamiento inmediato de la radio principal de la ciudad, constituyéndola en objetivo fundamental a defender. Se tendrán preparados programas previos, responsabilidad del plan L6 y AGP. B6. Se tendrá prevista la detención inmediata de oficiales y elementos sediciosos de oposición prefichados y su traslado al lugar de retención y eliminación. Repito, se tendrá prevista la detención inmediata de oficiales y elementos sediciosos de oposición prefichados y su traslado a lugares de retención y eliminación. Y esas listas de exterminio ya existían. En esas listas, entre otros, había parientes míos. 4C. Control de accesos camineros, ferroviarios y aéreos a Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta. 4F. Aseguramiento de comunicaciones. Aviso para aplicación del plan Z. Los mandos regionales de la AGP y el L6 aplicarán Z en primera fase en los siguientes casos. 1. Cuando reciban notificación expresa de causal ZA, tentativamente será el 19 de septiembre de 1973. Segundo, cuando reciban notificaciones de haberse producido fehacientemente las circunstancias de ZB o ZC.